Buenas noches, compañeros sunedistas y tutores. Me permito presentar, soy Cristian Camilo Hernández Ramírez. Me encuentro matriculado en la carrera Ingeniería Electrónica. Estoy en 10º semestre. Pertenezco al curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, el cual pertenezco al grupo 35 y me encuentro matriculado a la UDR del San Sebastián de Mariquita. Bien, me permito presentar mi documento de entidad para verificar como tal mi identidad. Entonces, bueno, la idea de este video es la representación de la tarea de la fase 3, unidad 2 del curso Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, en el cual nosotros pues tenemos que realizar como tal la simulación de un proceso de acondicionamiento de señales a través de un sensor, el cual nos va a medir determinada variable, el cual pues nosotros escogimos para el tercer punto. Como ustedes pueden ver en pantalla, estábamos viendo la realización de la tarea pues, que yo realicé, pero tal vez en Word, en donde pues los primeros puntos de la actividad, la realidad pues no tienen como mucha relevancia para este video. Únicamente el primer punto pues se tenía que desarrollar como la explicación, el aporte teórico de una parte de las etapas del circuito de acondicionamiento. Para nosotros escogimos lo que es amplificación, linealización y conversión de corriente a voltaje. Una vez pues ya realizado el aporte teórico de estas partes, nosotros realizamos lo que es como tal unas infografías, en donde pues en estas infografías nosotros vamos a destacar parte por parte del acondicionamiento de señales. Vamos a destacar cada partecita y vamos a destacar la configuración o el circuito que se utiliza para ese determinado proceso, teniendo en cuenta que este circuito va a estar utilizando amplificadores operacionales. Entonces ya para el siguiente punto, que es el que realmente nos importa, vamos a tener la simulación de un circuito de acondicionamiento de señales a partir de la variable de temperatura, la cual fue la que escogimos para el desarrollo de esta actividad. Para esta actividad, pues nosotros cogemos un sensor análogo. Nosotros cogemos el sensor KTY81, que es un sensor análogo de temperatura, como ustedes lo pueden ver en pantalla. Vemos aquí pues un link del datasheet. Vemos aquí una representación en donde vamos a tener en cuenta la temperatura y la resistencia que va adquiriendo a medida que la temperatura va aumentando. De todos modos, aquí también encontramos un gráfico el cual nos verifica ese como tal esa partecita que se dijo ahorita, que a medida que sube la temperatura va subiendo la resistencia, lo que quiere decir que son sensores de coeficiente positivo. Entonces, para empezar a realizar el circuito de acondicionamiento, nosotros lo primero que realizamos es un circuito donde va, o un circuito como tal, que es el puente de Wheatstone. Este puente de Wheatstone lo realizamos con la idea de pues darle como un punto de inicio a nuestro sensor, un punto de equilibrio, en donde a determinada temperatura él nos va a entregar 0 voltios. Entonces lo primero que nosotros realizamos es la identificación de esta temperatura. Nosotros vamos a trabajar a 59 grados centígrados. A partir de esos grados centígrados el voltaje va a ir aumentando respectivamente. Entonces para el puente de Wheatstone nosotros pues tenemos que tener en cuenta que este trabaja con 4 resistencias. Entonces lo primero que nosotros hallamos es como tal la resistencia que tiene nuestro sensor cuando él está a 59 grados centígrados. Esto lo hacemos a través de Proteus, conectando nuestro sensor a un ohmímetro, sé la palabra, en este momento se me olvida, el cual pues nos arroja un valor de 1290 ohmios, quiere decir que a 59 grados centígrados nuestro sensor tiene una resistencia de 1290 ohmios. Como tal, este valor ya nos sirve para la resistencia RT1, que es una de las primeras resistencias que pasamos a hallar. Para nuestro puente de Wheatstone,
lo que es la resistencia RB y RX son valores que nosotros se los vamos a dar. Entonces le vamos a dar un valor de 10.000 ohmios. Nos queda faltando únicamente hallar un valor de una resistencia, que es la resistencia RA. Como ustedes pueden ver acá, ya tenemos RX, RB, ya hallamos RT1 a través de nuestro sensor. Entonces nosotros vamos a pasar a utilizar la siguiente fórmula, donde vamos a realizar los respectivos despejes. Vamos a cambiar los valores por los que ya tenemos, los que ya conocemos. Estos son los valores de la resistencia. Nos falta ya RA. Despejamos RA, cambiamos los valores, operamos y nos da un valor de 1290 ohmios. De esta manera, pues nosotros ya tenemos los cuatro valores de las cuatro resistencias. Lo que nosotros pasamos a hacer en este momento es vamos a hallar el voltaje que nos entrega nuestro puente de Wheatstone con el valor de las cuatro resistencias. Entonces hacemos los respectivos despejes y cambiamos los valores y nos damos cuenta que a 59 grados centígrados nos va a entregar un valor de 0 voltios. Esto lo comprobamos a través de la simulación, en donde pues nos podemos dar cuenta que a 59 grados da 0 voltios. A partir de esto ya pasamos con la etapa de amplificación. En la etapa de amplificación vamos a definir qué voltaje queremos que nos salga al final de esta etapa y cuál va a ser la temperatura con la que vamos a trabajar. Primero que todo vamos a trabajar con una temperatura de 85 grados centígrados, en el cual en dicha temperatura nos va a arrojar un voltaje de 13 voltios al final de nuestra amplificación. Para esto nosotros utilizamos un amplificador operacional AD620. Aquí tenemos el amplificador operacional, bueno, tenemos un datasheet del amplificador operacional AD620. Como tal, aquí tenemos una imagen de que cuando nuestro sensor se encuentra a 85 grados centígrados, él nos está arrojando un valor de 9.5, es un valor de 95.6 milivoltios. Discúlpenme ahí. Entonces tenemos que a 85 grados nuestro sensor nos bota un voltaje de 95.6 milivoltios y nosotros lo vamos a amplificar a 13 voltios. Entonces para eso nosotros pues hacemos uso de las fórmulas de nuestro sistema de amplificación, en donde pues lo primero que vamos a hacer, es hallar el valor de la resistencia de ganancia. Entonces utilizamos nuestra fórmula, vamos a realizar los respectivos despejes para operar, pero antes de hallar el valor de resistencia de ganancia, nosotros tenemos que hallar el valor de la ganancia. Entonces para eso nosotros vamos a pasar a hallar el valor de la ganancia, y esto pues simplemente es pues el voltaje de salida que se propuso, recordando que son 13 voltios al final, y lo dividimos con el voltaje obtenido en el puente de equilibrio cuando estamos trabajando a 85 grados centígrados. Entonces esto nos da un valor de 135.5 ohmios, se puede decir. No, mentiras. La ganancia no tiene como tal valor. No tiene como tal, sí, indicador. Disculpen. Entonces, ya teniendo la ganancia como tal de nuestro amplificador, nosotros ahí sí pasamos a usar la fórmula anterior. Hacemos los respectivos despejes y hacemos pues los respectivos cambios de valores, hallando que la resistencia de ganancia va a tener un valor de 367.28 ohmios. Es el valor de nuestra resistencia de ganancia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues ya se realiza el montaje. R1 es nuestro valor de la resistencia de ganancia, alimentando pues nuestro amplificador operacional y haciendo pues el respectivo montaje. Nos damos cuenta que nos da una salida de 13 voltios. Ya seguidamente hacemos lo que es la etapa de filtrado,
en donde pues para esta etapa de filtrado vamos a diseñar lo que es un filtro pasabajo de segundo orden con estructura Sallen-Key, el cual nos corta una frecuencia de 100 Hz. Entonces pues, vamos a definir también que es de tipo Butterworth. Entonces pues teniendo en cuenta toda esta información, nosotros sabemos que los filtros, bueno, sí, la parte de los filtros tienen como un valor como tal, un valor de unas incógnitas, los cuales nos sirven para la realización de las fórmulas. Estos, pues en este caso, vamos a apreciar los valores en una tabla, en cual nos va a mostrar los valores de, de nuestro filtro Butterworth de segundo orden. Pues aquí tenemos los valores ya, que los valores de la constante A1 y B1, pero como tal los tenemos aquí en la tabla. Buscamos el segundo orden, los valores de A1 y B1. Seguidamente, pues ya tenemos al tener estos valores, nosotros lo que vamos a pasar a hallar son los valores de los capacitores, tanto el capacitor 1 como el capacitor 2. El capacitor 1 tenemos la ventaja que nosotros mismos les podemos dar el valor que nosotros deseamos, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con un valor de 10 nanofarados para el condensador 1. Como tal, pues lo que hacemos es hallar el condensador 2 a través de esta fórmula, donde nosotros pues, vamos a realizar los respectivos despejes y vamos a reemplazar los valores, dándonos que el condensador 2 tiene un valor de 20 nanofaradios. De esta manera, pues ya hallando el valor de los capacitores, lo que hacemos es hallar es el valor de la resistencia, tanto R1 como R2. Entonces hallamos las respectivas fórmulas. Hacemos los respectivos despejes y los respectivos cambios de valores. Este nos da que el valor de la resistencia 1 es de 112.538 ohmios y el valor de la resistencia 2 nos va a dar un valor del mismo, bueno, el mismo valor que la resistencia 1. Ya seguidamente pues realizamos lo que es el montaje teniendo en cuenta los respectivos valores. Aquí nos da, aquí tenemos el montaje como tal. Y tenemos una imagen en donde nos demuestra que a 100 Hz vamos a tener una frecuencia de corte. Y lo mejor de todo esto es que este filtro nos regala como tal un valor por debajo de los 3 decibelios, lo cual lo hace un filtro óptimo para nuestro desarrollo. Ya seguidamente pues sigue la etapa de conversión de voltaje a corriente y la etapa de corriente a voltaje, pero en ese momento se me acaba el tiempo, por lo tanto vamos a dejarlo para una segunda parte del video. Les agradezco mucho el tiempo prestado para este video y ya nos encontramos en el segundo video.